¿Alguna vez has sentido que la gente te mira fijamente en la calle y no sabes por qué? No te están viendo a ti, están viendo lo que llevas encima. Hermano, hermana, lo que estás a punto de escuchar va a cambiar la manera en que te ves a ti mismo para siempre. Porque hay una verdad que el cielo quiere que conozcas hoy, una verdad que el enemigo ha tratado por todos los medios de ocultarte, y es esta. Tú no eres una persona ordinaria. Tú fuiste marcado antes de nacer. La Biblia dice en Jeremías 1:5, y escucha esto con todo tu corazón. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieras te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Dios no dijo eso solamente para Jeremías, lo dijo para ti. Lo dijo para cada alma que hoy está escuchando este mensaje. Hay personas que caminan por la vida entera sintiéndose invisibles, sintiéndose menos, sintiéndose como si no importaran, como si nadie los viera, como si el mundo girara y ellos fueran solo una sombra en el fondo del escenario. Y entonces un día salen a la calle y alguien los mira y después otro y luego otro más. Y se preguntan, ¿qué tengo? ¿Por qué me ven así? ¿Hay algo malo en mí? No hay nada malo en ti. Lo que hay es una unción. Lo que hay es una marca del cielo. Lo que hay es la presencia de Dios sobre tu vida que el mundo espiritual reconoce aunque tú mismo aún no lo hayas entendido del todo. Quiero que te quedes conmigo en este mensaje porque vamos a ir muy profundo hoy. No vine a darte palmaditas en la espalda, vine a abrirte los ojos. Vine a que cuando termines de escuchar esto camines diferente, hables diferente y sobre todo te veas diferente. Déjame comenzar con algo que muy poca gente sabe. Hay dos tipos de miradas que recibes en la calle. Y es muy importante que aprendas a distinguirlas, porque de eso depende cómo te proteges, cómo te posicionas y cómo avanzas en el propósito que Dios tiene para ti. La primera mirada es la mirada de reconocimiento. Esta es la mirada del mundo espiritual manifestándose a través de los ojos de las personas. Cuando alguien te ve en la calle y no puede dejar de mirarte, cuando alguien voltea 2 veces, cuando sientes que sus ojos te siguieron aunque tú no hiciste nada para llamar la atención, eso no es casualidad. El espíritu que vive en esa persona reconoció algo en ti. Reconoció la luz, reconoció la unción, reconoció el sello de Dios. ¿Sabes lo que es el sello de Dios? Pablo lo explica en Efesios 1:13 cuando dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fuiste sellado, como cuando marcan al ganado en el campo, como cuando ponen un sello real en un documento oficial. Tú llevas el sello del Rey de Reyes, y ese sello es visible, no con los ojos físicos, pero sí con los ojos del Espíritu. Y hay personas que, sin saber por qué, sin poder explicarlo con palabras, cuando te ven, algo dentro de ellas se mueve. Algo las inquieta, algo las atrae, algo las hace voltear. Eso eres tú, elegido. Eso eres tú, ungido. Eso eres tú, marcado por Dios desde antes de que tu madre supiera que existías. Pero hay una segunda mirada,
Y aquí es donde necesito que pongas toda tu atención. La segunda mirada no viene del cielo. La segunda mirada viene del infierno. Hay personas que te miran con envidia. Hay personas que te miran con odio sin razón. Hay personas que te miran y en sus ojos no hay admiración, sino resentimiento, celos, malicia, y tú lo percibes. Lo sientes en la piel, lo sientes en el pecho. Hay algo que te dice, esta mirada no está bien. ¿Por qué existe esa mirada? Porque el diablo también sabe quiénes son los elegidos. Y el diablo usa personas inconscientes, personas heridas, personas que sin saberlo se han convertido en instrumentos de oscuridad para intentar robarte la paz, para intentar perturbarte, para intentar hacerte dudar de quién eres en Cristo. Job lo vivió, ¿recuerdas? Antes de que comenzara la prueba de Job, el diablo fue delante de Dios y Dios le dijo, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? ¿Escuchaste bien? Dios mismo señaló a Job. Dios mismo lo distinguió. Y eso desató una batalla. Cuando Dios te distingue, cuando Dios te señala como su siervo, cuando Dios dice de ti, no hay otro como Él, no hay otra como ella, eso desata una batalla en el mundo espiritual. Y esa batalla tiene un frente físico. Ese frente físico son las miradas, son las palabras, son las actitudes, son los comentarios que recibes de personas que ni siquiera conoces bien, pero que te atacan, que te envidian, que te desean el mal, que te desearían ver caído, fracasado, destruido. Hermano, hermana, yo necesito decirte algo con toda la autoridad que me da la palabra de Dios. Cada vez que alguien te mira con envidia, es porque tienen enfrente algo que ellos mismos no tienen. La envidia no nace de la maldad solamente. La envidia nace del reconocimiento involuntario de que tú tienes algo extraordinario. Nadie envidia lo que no vale. Si te envidian, si te atacan, si te miran con esa mirada pesada, es porque llevas algo de valor. Es porque Dios puso en ti algo que ellos no pueden imitar. Pero ahora necesito que entiendas algo más. Porque no basta con saber que eres elegido. Hay elegidos que viven como derrotados. Hay ungidos que caminan con la cabeza agachada. Hay personas marcadas por Dios que llevan años en el desierto sin entender por qué su vida no avanza, por qué las puertas se cierran, por qué el enemigo parece tener más fuerza que la promesa. Y la razón, escúchame bien, la razón no es que Dios los haya abandonado. La razón es que no han aprendido a administrar su elección. ¿Qué significa administrar tu elección? Significa entender que ser elegido no es solo un privilegio, es una responsabilidad, es un encargo, es un llamado que requiere obediencia, santidad y discernimiento espiritual. Mira lo que le pasó a Sansón. Sansón fue elegido desde el vientre de su madre. Un ángel se apareció antes de su nacimiento y anunció que él libraría a Israel de los filisteos. Nació con una unción sobrenatural, una fuerza física que no era natural, era divina. Cuando el Espíritu del Señor venía sobre él, podía matar a un león con las manos desnudas.
podía derrotar a 1000 hombres con una quijada de asno. Era un elegido, era un ungido, era un marcado por Dios. Y sin embargo, Sansón terminó ciego, encadenado, moliendo en la cárcel de sus enemigos. ¿Qué pasó? Sansón no administró su elección. Sansón usó la unción para sus propios placeres. Sansón se acercó a lo que Dios le había dicho que evitara. Sansón compartió su secreto con quien no debía. Y cuando la unción se fue, cuando la presencia de Dios se retiró de su vida, la Biblia dice algo que me rompe el corazón cada vez que lo leo. Él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. No sabía. Salió a pelear como siempre, como si nada hubiera cambiado, como si la unción todavía estuviera, y cayó. Lo capturaron. Le sacaron los ojos. Hay personas hoy que están viviendo como Sansón, saliendo a pelear con fuerzas propias, actuando como si la unción estuviera sobre ellos, pero hace tiempo que apagaron al Espíritu Santo con sus decisiones, con sus pecados ocultos, con sus compromisos con el mundo, con su tibieza espiritual. Y se preguntan por qué pierden, se preguntan por qué las batallas ya no las ganan. Se preguntan por qué el enemigo los derrota tan fácilmente. No es que Dios los haya abandonado, es que ellos, con sus propias manos, abrieron la puerta. Pero el mensaje de hoy no es de condenación. El mensaje de hoy es de restauración. Porque Sansón, aunque ciego, aunque encadenado, aunque humillado, clamó a Dios una última vez. Y Dios le devolvió la fuerza. Y en su muerte hizo más que en toda su vida. ¿Puedes creer eso? Que incluso después de todos tus errores, incluso después de todas tus caídas, incluso después de haber desperdiciado años de unción, un clamor sincero puede restaurar lo que perdiste, porque la misericordia de Dios es más grande que tu historia. Ahora quiero llevarte a algo que es urgente. Quiero hablarte de las señales del elegido. ¿Cómo sabe una persona que tiene una marca especial de Dios sobre su vida? ¿Cómo se distingue al elegido del que simplemente asiste a la iglesia? La primera señal es esta. El elegido siempre ha tenido una vida difícil desde temprano. Sé que eso no suena como una buena noticia, pero escúchame. José fue vendido por sus propios hermanos. Moisés tuvo que huir al desierto. David vivió años como fugitivo, perseguido por el rey Saúl. Pablo fue encarcelado, apedreado, naufragó. ¿Ves el patrón? El camino del elegido no es suave. El camino del elegido está lleno de pruebas que parecen no tener sentido, dificultades que parecen injustas, momentos en que el cielo parece callado y la tierra parece hundirse. ¿Por qué Dios permite eso? Porque el propósito que Dios tiene para el elegido es tan grande que no puede ser cumplido por alguien sin carácter. Y el carácter no se forma en la comodidad. El carácter se forja en el fuego. El oro no se purifica con agua tibia. El oro se purifica en el fuego. Y cuanto más puro quiere Dios que sea el oro, más tiempo lo tiene en el fuego. Tus pruebas no son castigo. Tus pruebas son purificación.
Tus pruebas son preparación. Tus pruebas son el proceso que Dios usa para llevarte del lugar donde estás al lugar donde tienes que estar. La segunda señal del elegido es esta. Siempre hay alguien que te ataca sin razón aparente. ¿Has tenido personas en tu vida que sin que tú les hayas hecho nada, sin que tú los hayas ofendido, sin ninguna razón lógica, simplemente te odian, te atacan, te critican, te minan, hablan mal de ti, intentan destruir tu reputación? Bienvenido al Club de los Elegidos. Porque José tenía a sus hermanos, David tenía a Saúl, Jesús tenía a los fariseos, Nehemías tenía a Sanbalat y Tobías. Cada elegido tiene su perseguidor, cada ungido tiene su adversario. Y la presencia de ese adversario en tu vida no es una señal de que vas por el camino equivocado. Es una señal de que vas por el camino correcto. El diablo no pierde su tiempo atacando a quien no representa una amenaza. El diablo no moviliza fuerzas contra quien no tiene un propósito poderoso. Si el infierno se ha movido contra ti, es porque el cielo tiene planes contigo. Pero escúchame bien aquí, porque esto es crucial. No respondas a tus perseguidores con las armas del mundo. No te rebajes a su nivel, no gastes tu energía en defenderte de quienes te atacan. No pierdas tus horas en redes sociales discutiendo con gente que Dios va a callar en su momento. ¿Sabes lo que hizo Nehemías cuando Sanbalat lo atacó? Lo insultó, lo amenazó, intentó desanimarlo, intentó distraerlo del trabajo. Y Nehemías respondió con 4 palabras que debería ser el lema de cada elegido. Yo hago una gran obra. No tengo tiempo para bajar. No tengo tiempo para discutir. No tengo tiempo para defenderme. Yo hago una gran obra. Eso eres tú. Tú haces una gran obra. Y cada momento que gastas mirando a quienes te atacan es un momento que robas a tu propósito. Enfócate, sigue construyendo, sigue avanzando. Que Dios se encargue de tus enemigos. La tercera señal del elegido es una de las más poderosas y de las menos entendidas. El elegido siente desde niño que no pertenece del todo a este mundo. ¿Lo has sentido alguna vez? Esa sensación extraña de que tú ves las cosas diferente a todos los demás, que mientras todos van en una dirección, algo en ti jala hacia otro lado, que tienes preguntas que nadie a tu alrededor sabe responder, que sientes una nostalgia que no sabes de qué es, un anhelo de algo que no puedes nombrar, como si el alma supiera que hay más, que hay algo más grande, que hay un propósito que todavía no se ha cumplido. Eso no es locura, eso no es rareza, eso es el Espíritu de Dios en ti que recuerda su origen. Pablo lo explicó así en Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Nuestra ciudadanía no es de aquí. Somos extranjeros en este mundo. Y esa sensación de no pertenecer del todo, esa sensación de que hay algo más, es el recuerdo del alma de que viene de Dios y va hacia Dios. El elegido nunca termina de acomodarse completamente al mundo. Y eso es una bendición, aunque duela, porque cuando el mundo te ofrece todo y aún así tú sientes vacío,
es porque fuiste creado para algo que el mundo no puede darte. Ahora quiero hablarte de algo que se relaciona directamente con las miradas que recibes en la calle. Es menor que numeral 0, 5 numeral, es mayor que I, es el tema de la unción visible. Hay una unción que se puede ver, no con microscopio, no con aparatos, pero hay algo en la presencia del ungido que el ojo humano percibe sin poder explicar lo que ve. Lo vemos en la Biblia cuando Esteban compareció ante el Sanedrín, lo acusaban, lo juzgaban, estaban a punto de matarlo. Y la Biblia dice que todos los que estaban sentados en el concilio, al mirarlo, vieron su rostro como el rostro de un ángel. No hizo nada. No habló todavía. Solo lo miraron. Y vieron algo sobrenatural en su rostro. Eso es la unción visible. Eso es lo que la gente percibe cuando te mira en la calle. No saben qué es. No tienen las palabras para describirlo. Pero algo en sus ojos capta que hay algo diferente en ti. Y esto me lleva a una pregunta que necesito hacerte directamente. ¿Estás cultivando esa unción o la estás apagando? Porque la unción no es permanente en el nivel. Puede crecer, puede disminuir, puede apagarse. Primera de Tesalonicenses 5:19 dice claramente: no apaguéis al Espíritu. Esa advertencia no estaría en la Biblia si no fuera posible apagar al Espíritu. ¿Qué apaga al Espíritu? El pecado habitual y no confesado, la amargura y la falta de perdón, la tibieza en la oración y en la palabra, la doble vida, siendo uno en la iglesia y otro en la casa, la idolatría de las cosas materiales puesta por encima de Dios, la queja constante contra los caminos del Señor. Cada vez que haces cualquiera de esas cosas, es como si pusieras una cobija húmeda sobre la llama del Espíritu, y la llama se reduce y la unción disminuye, y esa luz que la gente percibía en ti se va opacando, hasta que un día sales a la calle y nadie te mira. Y no es porque hayas cambiado físicamente, es porque la luz se fue. Pero ahora la pregunta contraria: ¿qué alimenta la unción? La oración profunda, no la oración de lista de supermercado donde llegas, pides tus cosas y te vas, sino la oración de comunión, la oración donde te quedas quieto delante de Dios, donde escuchas más de lo que hablas, donde le dices: Señor, aquí estoy, habla, que tu siervo escucha. La meditación en la palabra, no leer la Biblia como quien cumple una tarea escolar, sino masticarla, como dice el Salmo 1. Meditar en ella de día y de noche. Dejar que sus verdades desciendan desde la mente al corazón. Dejar que transformen no solo lo que piensas, sino lo que eres. La adoración genuina. Cuando te postras delante de Dios no por lo que te ha dado, sino por lo que Él es. Cuando en medio del dolor, en medio de la prueba, en medio de la noche más oscura, abres la boca y dices: te alabo, Señor. Eso no es negación de tu realidad. Eso es fe en su fidelidad. Y esa adoración invoca la presencia de Dios sobre tu vida de una manera que ninguna otra cosa puede hacer. Y la obediencia. Escucha esto. La unción fluye por el canal
de la obediencia. Cuando Dios te dice algo y tú obedeces, la unción aumenta. Cuando Dios te dice algo y tú pones excusas, la unción se estanca. Cuando Dios te dice algo y tú desobedeces, la unción retrocede. Samuel le dijo a Saúl con palabras que retumban a través de los siglos: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Puedes ayunar 3 semanas. Puedes sembrar grandes ofrendas. Puedes cantar en el coro de la iglesia. Puedes hacer todo lo externo. Pero si en tu corazón hay una desobediencia deliberada a lo que Dios te mandó, ninguna de esas cosas tiene el peso espiritual que imaginas. La obediencia es la llave que abre el fluir de la unción sobre tu vida. Y cuando vives en obediencia, cuando caminas en santidad, cuando cuidas la presencia de Dios como el tesoro más preciado que tienes, eso se ve, eso se siente. Eso es lo que la gente percibe cuando te mira en la calle. Ahora permíteme hablarte de algo que poca gente entiende acerca de la elección divina. Ser elegido no significa que Dios te va a dar todo fácil. Significa que Dios te va a dar todo necesario. Hay una diferencia enorme entre esas dos frases. Fácil significa sin esfuerzo, sin lucha, sin proceso. Necesario significa exactamente lo que tu propósito requiere, es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que aunque no sea lo que tú querías, aunque no llegue en el tiempo que tú esperabas, aunque venga envuelto en una forma que no reconociste a primera vista. José necesitaba el pozo de sus hermanos para llegar a Egipto. Necesitaba la traición para llegar al palacio. Necesitaba la cárcel para llegar al trono. Lo que parecía destrucción era preparación. Lo que parecía abandono era posicionamiento. Lo que parecía el fin era en realidad el comienzo. Y yo te pregunto hoy con toda la seriedad del mundo, ¿cuál es tu pozo? ¿Cuál es la situación en tu vida que en este momento te parece el fin, que te hace pensar que Dios te olvidó, que te tiene preguntando, ¿por qué a mí, Señor, si yo te he servido, si yo te he obedecido, si yo he creído en tus promesas? Escúchame, ese pozo es tu camino hacia Egipto. Esa traición es tu pasaporte al palacio. Esa prisión es tu antesala al trono. No sé cómo ni cuándo, pero lo que sí sé con toda certeza es lo que dice Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas. No algunas cosas, no las cosas bonitas, todas las buenas y las malas, las que entiendes y las que no entiendes, las que celebras y las que lloras. Todas las cosas ayudan a bien para los que aman a Dios y son llamados conforme a su propósito. ¿Amas a Dios? ¿Es menor que numeral 0? 5 numerales mayor que. ¿Crees que tienes un propósito en Él? Entonces, todo lo que está pasando en tu vida, absolutamente todo, está siendo usado por Dios para llevarte donde tienes que estar. Ahora quiero hablarte de un peligro que acecha especialmente a los elegidos y que
muy pocos maestros se atreven a mencionar con esta claridad. El peligro del orgullo espiritual. Hay personas que cuando descubren que son elegidas, que tienen una unción, que Dios las ha marcado para algo especial, en lugar de humillarse, se ensoberbian. En lugar de agradecerle a Dios, se creen merecedoras. En lugar de servir con mayor humildad, empiezan a exigir ser servidas. Y eso abre la puerta más peligrosa que existe en la vida del creyente. Porque dice la palabra en Proverbios 16, 18, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. El orgullo no te destruye de inmediato. El orgullo te hace subir más alto de lo que corresponde a tu carácter. Y luego la caída es proporcional a la altura. Lucifer era el querubín más ungido del cielo. Tenía más gloria que cualquier otro ser creado. Y fue el orgullo lo que lo destruyó. No una debilidad de carácter menor. No un pecadito pequeño. El orgullo. Decir, seré como el Altísimo. El elegido humilde dura. El elegido humilde crece. El elegido humilde acumula gloria que no se marchita. Porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y cuando Dios da gracia, esa gracia se convierte en la atmósfera de tu vida, y la gente la percibe, y los ángeles trabajan en tu favor, y las puertas se abren sin que toques. El elegido que camina en humildad es el más peligroso para el infierno, porque no tiene puntos de ataque. La soberbia da al enemigo una palanca, la humildad lo desarma. Jesús, el Hijo de Dios, el elegido por excelencia, lavó los pies de sus discípulos. El Señor del universo, de rodillas, lavando pies sucios, y luego dijo, ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Si el más grande de todos eligió la humildad, ¿quiénes somos nosotros para enorgullecernos? Déjame compartirte ahora algo que he visto repetirse en la vida de muchos elegidos. Lo llamo el síndrome de la promesa tardía. Hay personas que recibieron una promesa de Dios hace mucho tiempo. Quizás fue en una oración poderosa, quizás fue en un sueño, quizás fue a través de un pasaje bíblico que llegó a su corazón como una flecha, quizás fue una palabra profética que alguien les dio. Y esa promesa encendió su fe. Y esperaron un mes, 2 meses, un año. Y la promesa no se cumplió. Y esperaron 2 años, 5 años, 10 años. Y comenzaron a dudar. Y comenzaron a preguntarse si realmente fue Dios quien habló. Y comenzaron a intentar cumplir ellos mismos la promesa por sus propias fuerzas. Eso se llama el error de Abraham con Agar. Abraham tenía una promesa de Dios. Sería padre de naciones. Pero el tiempo pasaba y Sara no quedaba embarazada. Y en lugar de esperar, tomaron una decisión humana para cumplir una promesa divina. Y nació Ismael. Y Ismael, aunque hijo de Abraham, no era el hijo de la promesa. Y esa decisión trajo conflictos que duran hasta el día de hoy. ¿Cuántos Ismaeles has creado tú en tu desesperación? ¿Cuántas decisiones tomaste por tu cuenta cuando Dios te pedía que esperaras? ¿Cuántas
relaciones, negocios, trabajos, decisiones importantes hiciste porque ya no aguantabas esperar la promesa de Dios. El problema no es que Dios tarde. El problema es que nosotros nos adelantamos. Dios no miente. Dios no olvida. Dios no cambia de parecer. Números 23:19 lo dice sin rodeos. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, habló, y no lo ejecutará. Lo que Dios prometió, Dios lo cumple. En su tiempo, no en el nuestro. Con su método, no con el nuestro. Con su propósito completo, no con nuestra versión recortada de lo que queremos. Y muchas veces el retraso no es castigo. El retraso es protección. Hay puertas que Dios no ha abierto todavía porque si las abriera ahora, tú no sobrevivirías lo que hay detrás de ellas. Hay bendiciones que Dios retiene porque aún no estás listo para administrarlas sin que te destruyan. Hay niveles de unción que todavía no recibes porque el carácter que los debe sostener aún está en construcción. Confía en el proceso, no como resignación, no como pasividad, sino como fe activa que dice, Señor, sé que lo que prometiste se cumplirá. Mientras tanto, hazme en mí lo que necesitas hacer para que cuando llegue la promesa sea un digno administrador de ella. Quiero llevarme ahora a un terreno muy práctico, porque este mensaje no es solo para sentirte bien. Este mensaje es para que camines diferente cuando salgas de aquí. Hay 3 decisiones que los elegidos deben tomar y que marcan la diferencia entre vivir la promesa o quedarse esperando eternamente en el umbral. La primera decisión. Decide hoy con quiénes te rodeas. Primera de Corintios 15:33 dice, No os engañéis, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Hay personas en tu vida que no pueden ir a donde tú vas, no porque sean malas personas, sino porque su nivel de fe, su visión, su compromiso espiritual no corresponden al nivel donde Dios te está llevando. Y si te quedas pegado a ellos, o bajas tú a su nivel, o te quedas estancado intentando levantarlos. Hay separaciones que Dios ordena. Hay distancias que Dios mismo pone entre tú y ciertas personas para protegerte. No son crueldades, son cirugías divinas. Y como toda cirugía, duelen, pero producen salud. Rodéate de personas que te desafíen a crecer, personas que oren contigo, personas que hablen fe sobre tu vida, personas que cuando el enemigo te ataque se pongan de rodillas contigo en lugar de decirte yo te lo dije. La segunda decisión. Decide hoy guardar tu boca. Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Los elegidos que no aprendieron a guardar su boca se han destruido con sus propias palabras. Han declarado muerte sobre lo que Dios quería dar vida. Han hablado derrota cuando el cielo tenía preparada la victoria. Han dicho, no puedo, no voy a lograrlo, esto está muy difícil, Dios se olvidó de mí. Y sus palabras se han convertido en profecías autodestructivas. Tu lengua es una herramienta profética. Úsala con sabiduría. Aprende a declarar
la palabra de Dios sobre tu vida, aunque tus circunstancias digan lo contrario. Aprende a decir como Abraham, que llama las cosas que no son como si fuesen, no porque estés negando la realidad, sino porque estás eligiendo la realidad superior de la palabra de Dios por encima de la realidad temporal de tus circunstancias. La tercera decisión. Decide hoy proteger tu tiempo de oración como si fuera lo más valioso que tienes, porque lo es. El mundo moderno es el peor enemigo de la vida de oración. Las redes sociales, las notificaciones, la televisión, el trabajo sin fin, la agenda llena, la distracción constante y el elegido que no ora es como un guerrero que va al campo de batalla sin armas. Tiene el nombre de guerrero, pero no tiene la capacidad de pelear. Jesús, con todo el poder que tenía, con toda la unción que llevaba, se levantaba de madrugada para orar. Se apartaba de las multitudes para orar. En los momentos más críticos de su ministerio, antes de tomar las decisiones más importantes, oraba. Si el Hijo de Dios necesitaba la oración así de desesperadamente, ¿qué nos hace pensar que nosotros podemos vivir sin ella? Guarda tu tiempo de oración. Ponlo en tu agenda como la primera cita del día. Y cuando el mundo te diga que no tienes tiempo, recuerda que Martín Lutero decía: tengo tanto que hacer hoy que necesito pasar las primeras 3 horas en oración. Me acerco al final de este mensaje, pero quiero que se queden conmigo estos últimos minutos, porque lo que viene ahora es lo más importante de todo lo que hemos hablado. Todo lo que hemos visto hoy, la elección, la unción, las señales del elegido, las decisiones que debes tomar, todo eso tiene un punto central, un eje sobre el que gira, y ese eje se llama rendición. No rendición al enemigo, rendición a Dios. El problema de muchos elegidos es que quieren la gloria de Dios, pero no quieren rendirse a la voluntad de Dios. Quieren la unción, pero sin el proceso de vaciarse de sí mismos. Quieren el propósito cumplido es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que, pero con sus propios planes, sus propios tiempos, sus propias condiciones. Y Dios dice: no, yo no comparto la gloria con nadie. Y si yo soy el que te elegí, si yo soy el que te ungí, si yo soy el que tengo el propósito para tu vida, entonces tienes que hacerlo a mi manera. Tienes que vaciarte de ti para que yo pueda llenarte de mí. El grano de trigo que cayó en tierra lo ilustra perfectamente. Jesús lo dijo en Juan 12, 24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Para dar fruto, el grano tiene que morir. Para ser multiplicado, tiene que rendirse. Para convertirse en lo que estaba destinado a ser, tiene que soltarse de lo que era. ¿Qué necesitas morir hoy? ¿Qué parte de ti necesita rendirse a Dios? ¿Qué plan tuyo necesitas soltar para que el plan de Él pueda florecer? ¿Qué orgullo, qué herida, qué resentimiento, qué miedo necesitas traer hoy al altar y dejarlo ahí? Porque mientras lo tengas en la mano, ocupa un lugar que debería tener Dios. Y mientras Dios no tenga ese lugar, la unción no puede fluir como debe fluir. Y mientras la unción no fluya como debe fluir, el propósito no se cumple. Y mientras el propósito no se cumple,
Caminas por la vida con una sensación de que hay algo más, de que deberías estar en otro lugar, de que esto no es todo lo que Dios tiene para ti. Y esa sensación tiene razón. Hay más. Pero para llegar a ese más, tienes que soltar lo de aquí. Quiero cerrar este mensaje con una imagen que espero que se quede grabada en tu espíritu para siempre. Imagina un águila. El águila es el animal que la Biblia usa como símbolo del elegido, del que espera en Dios. Isaías 40, 31. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. El águila no pelea con el temporal. Cuando viene la tormenta, cuando el viento arrecia y los otros pájaros buscan refugio, el águila no escapa. El águila levanta vuelo hacia la tormenta. Y usa las mismas corrientes del viento que a otros destruyen para elevarse más alto de lo que nunca podría llegar en un día sin viento. Eso eres tú, elegido. Eso eres tú, ungido de Dios. Las tormentas que te han azotado no han venido a destruirte. Han venido a elevarte. Las crisis que has vivido no eran para hundirte. Eran para enseñarte a volar. Los enemigos que se levantaron contra ti no tenían la última palabra. Tenía la última palabra el que te eligió antes de que nacieras. Y hoy, justo hoy, en este momento en que estás escuchando este mensaje, Dios te dice, ya es suficiente arrastrarse, ya es suficiente vivir con miedo, ya es suficiente dudar de mi amor por ti. Levántate, despliega las alas, que yo soy el viento que te sostiene y el cielo que no tiene límite para ti. Ahora te pido algo. Te pido que antes de seguir con tu día, antes de ir a la siguiente notificación, al siguiente video, a la siguiente tarea, te detengas. Cierra los ojos si puedes. Pon una mano sobre tu corazón y en el silencio dile a Dios, Señor, aquí estoy. Soy tu elegido, soy tu ungida. Perdóname por las veces que dudé de tu amor. Perdóname por las veces que tomé decisiones sin consultarte. Hoy me rindo. Hoy te doy todo lo que soy, todo lo que fui y todo lo que seré. Que tu voluntad se cumpla en mi vida, Señor. Que tu propósito prevalezca. Que tu unción fluya. En el nombre de Jesús. Si oraste eso con sinceridad, algo acaba de moverse en el mundo espiritual a tu favor. No lo sentiste quizás, no hubo truenos, ni relámpagos, pero Dios trabaja en el silencio. Dios obra en lo secreto. Y lo que declaraste hoy en fe, lo verás en realidad en el tiempo perfecto de Él. Antes de irte, quiero pedirte algo más. Si este mensaje tocó tu corazón, si algo de lo que escuchaste hoy resonó en tu espíritu, déjame un comentario abajo. Cuéntame qué parte del mensaje habló más fuerte a tu vida. Tu testimonio puede ser exactamente lo que otra persona necesita leer hoy para no rendirse. Dale like a este video si quieres que más almas puedan recibir esta palabra. Compártelo con alguien que necesite recordar hoy que es elegido, que es ungido, que Dios no lo ha olvidado. Y suscríbete si todavía no lo has hecho, para que cada nuevo mensaje llegue directo a ti. Y ahora, una última palabra para tu alma. La próxima vez que salgas a la calle y alguien te mire, no te incomodes,
No te preguntes qué tienes. Sonríe por dentro y di, yo sé lo que llevan mis hombros. Yo sé quién camina conmigo. Yo sé a quién le pertenezco. Porque tú no eres uno más en la multitud. Tú eres elegido. Tú eres ungido. Tú llevas la presencia del Dios vivo y eso, hermano, hermana, siempre se nota. Que Dios te bendiga, te guarde y te llene de su presencia hoy y siempre. Y no te vayas todavía, porque en este mismo canal hay un mensaje esperándote que Dios preparó especialmente para este momento de tu vida. No lo dejes pasar. Ve a verlo ahora. Fíjate bien lo que te voy a decir, porque esto me lo han preguntado tantas veces en el confesionario que perdí la cuenta. Una mujer se me acerca después de misa, nerviosa, como si me fuera a contar un pecado, y me dice en voz baja, Padre, un gato apareció en mi casa y no se quiere ir. ¿Es algo malo? ¿Debo preocuparme? Y yo la miro, le tomo la mano y le digo, no te voy a dar la respuesta que esperas, te voy a dar algo mejor. Porque lo que la Iglesia entiende sobre la presencia de los animales en tu hogar, lo que los santos y los padres de la Iglesia escribieron sobre esto hace siglos, tiene 3 capas que casi nadie te ha explicado juntas. Y la tercer capa va a cambiar la manera en que miras tu propia casa, tu oración, y lo que Dios ha estado tratando de decirte cada vez que te arrodillas y sientes que nadie te escucha. Porque déjame preguntarte algo, y quiero que seas honesta contigo misma. ¿Cuántas veces has rezado el rosario completo, de rodillas, con toda tu fe, y al terminar has sentido exactamente lo mismo que antes de empezar, esa pesadez que no se va, esa sensación de que tus palabras se quedan en el techo y no suben? Y al mismo tiempo, en algún rincón de tu corazón, cargas una culpa que no sabes cómo nombrar por un hijo que ya no pisa la iglesia, por algo que no has podido decir en confesión, por una duda que te da vergüenza tener. Quédate, porque lo que viene tiene que ver directamente con todo eso. Mira, antes de entrar en la enseñanza profunda, necesito darte algo que probablemente ningún sacerdote te ha dicho así de claro. San Francisco de Asís, que es quizá el santo más amado de la Iglesia, el que le predicaba a los pájaros y le llamaba hermano al lobo, no trataba a los animales con cariño porque fuera romántico o sentimental, lo hacía porque entendía una verdad teológica que está en el primer capítulo del Génesis, versículo 31, y que dice con todas sus letras, y vio Dios todo lo que había hecho, y era muy bueno. No dice era más o menos, no dice era bueno excepto ciertas cosas. Dice que todo lo que salió de las manos de Dios, el cielo, la tierra, el agua, las plantas, los animales, tu cuerpo, tu alma, todo fue declarado bueno por el Creador antes de que el pecado entrara al mundo. ¿Y sabes qué significa eso para ti, en tu casa, en tu vida diaria? Significa que nada de lo que Dios creó es accidental. Cada criatura tiene un propósito dentro del plan de Dios. Y cuando un animal llega a tu hogar especialmente sin que tú lo busques, ahí hay algo que merece tu atención. No tu miedo, tu atención. Y aquí es donde necesito ser muy directo contigo, porque hay un error que muchas mujeres católicas cometen con la mejor intención del mundo, y ese error las tiene viviendo con un miedo que Dios nunca quiso que cargaran. Te voy a contar algo que me pasó hace años en una parroquia. Llegó una señora, era de esas mujeres
de fe, de hierro, de las que llegan a misa antes que el sacristán abra la puerta, de las que se saben los cantos de memoria, de las que no se pierden un solo viernes primero del mes. Tenía las manos callosas de tanto trabajar, el rosario siempre enredado entre los dedos y una imagen de la Virgen de Guadalupe en su mesita de noche que llevaba ahí más de 40 años. Esa mujer era Roca, era el pilar de su familia. Cuando su esposo se enfermó, ella lo cuidó sin quejarse. Cuando su hijo mayor dejó de ir a misa y se casó solo por el civil, ella tragó ese dolor y siguió rezando en silencio. Cuando el dinero no alcanzaba, ella estiraba los frijoles de la olla como si fueran milagro, y tal vez lo eran. Pero un día me buscó después de misa y la vi diferente. Tenía los ojos rojos, hinchados, como cuando alguien lleva días llorando a escondidas y se lava la cara con agua fría antes de salir para que nadie se dé cuenta. Las manos le temblaban. Se jalaba las puntas del rebozo como si quisiera esconderse dentro de él. Y me dijo algo que se me quedó grabado. Padre, un gato negro apareció en mi patio hace 3 semanas y no se va. Mi vecina me dijo que es señal de que alguien me hizo un trabajo, de que hay brujería en mi casa, y ahora no puedo dormir. Me despierto a las 3 de la mañana y siento una angustia aquí en el pecho que no se me quita. Me lo dijo así, de corrido, como si llevara semanas ensayando cómo decírmelo. Y cuando terminó de hablar, se quedó mirándome esperando que yo le dijera algo terrible, que le confirmara el miedo, que le dijera, sí, es verdad, alguien te hizo daño. Pero yo vi otra cosa, vi a una mujer que había sostenido a su familia entera durante décadas sin que nadie le preguntara, ¿y tú cómo estás? Vi a una mujer que cargaba en los hombros el peso de un esposo enfermo, de un hijo que se fue de la iglesia, de unas finanzas que no cuadraban, de un cuerpo que le dolía cada mañana al levantarse y que un gato, un simple gato, fue lo que le hizo soltar todo ese miedo acumulado. No porque el gato tuviera algún poder, sino porque fue la gota que derramó un vaso que llevaba años llenándose. ¿Te ha pasado algo parecido? No necesariamente con un gato, pero esa sensación de que algo está mal en tu casa, de que algo oscuro ronda y que alguien te dice algo que te mete un miedo que antes no tenías. Porque fíjate lo que le pasó a esta mujer. No fue el gato lo que la enfermó de miedo, fue la interpretación que alguien le puso encima, fue la palabra de una vecina, no la palabra de Dios, la que le robó la paz. Y eso es exactamente lo que yo quiero desarmar contigo en los próximos minutos, porque una cosa es lo que la superstición dice sobre los gatos, y otra cosa muy distinta es lo que la fe católica, la que tú profesas, la que te bautizaron, la que has vivido toda tu vida, enseña sobre los animales, sobre tu hogar y sobre el poder real que tienes como mujer bautizada, confirmada, que ha recibido a Cristo en la Eucaristía cientos de veces. Primero necesitas entender algo que la cultura popular ha mezclado de una manera que hace daño. Durante siglos, en muchos pueblos de Latinoamérica se fue tejiendo una mezcla entre la fe católica y las creencias populares que venían de antes de la evangelización. Nuestras abuelas, y te lo digo con todo el respeto del mundo, porque eran mujeres de una fe que tú y yo admiramos, nuestras abuelas, no hicieron esas mezclas por ignorancia. Las hicieron porque les tocaron tiempos difíciles, tiempos donde no había un sacerdote en cada pueblo, donde la catequesis era escasa, donde tenías que agarrar fuerza de donde pudieras porque la vida era dura y no había tiempo para matices teológicos. La Virgen honra ese corazón. Dios mira la intención. Pero a ti, que estás escuchando esto,
La iglesia te está dando la oportunidad de quedarte con lo bueno y purificar lo que nunca debió estar ahí. ¿Y qué es lo que nunca debió estar ahí? La idea de que un animal, un gato, un perro, un pájaro, cualquier criatura que Dios hizo pueda traer maldición a tu hogar. Eso no es católico, eso no está en la Biblia, eso no está en el catecismo, eso no lo enseña ningún santo, eso no lo dijo ningún papa. El catecismo de la Iglesia Católica, en el número 2415, dice algo hermoso. Dice que los animales son criaturas de Dios y que Él los rodea de su solicitud providencial, que por su simple existencia bendicen a Dios y le dan gloria. ¿Escuchaste eso? Los animales por el solo hecho de existir dan gloria a Dios. No son portadores de maldición. Son criaturas que desde su naturaleza reflejan algo del Creador. Y ahora piensa en el gato. Piensa en lo que hace un gato cuando llega a una casa. No llega haciendo ruido, no llega pidiendo permiso. Llega en silencio, observa todo, se mueve con una cautela que casi parece inteligencia y se queda donde se siente seguro. Se queda donde hay calor, se queda donde hay paz. Un gato no se queda en una casa donde hay gritos constantes, donde hay violencia, donde no hay refugio. Un gato busca exactamente lo mismo que tú buscas cuando te arrodillas frente al Santísimo, un lugar donde estar en paz. ¿No te parece que eso ya te está diciendo algo? San Basilio Magno, uno de los grandes padres de la Iglesia, un hombre que vivió en el siglo IV, que defendió la divinidad de Cristo cuando medio mundo quería negarla a San Basilio, escribió algo que me gustaría que se te quedara grabado. Dijo que la creación entera es como un libro escrito por Dios y que cada criatura es una letra de ese libro. Si tú miras una sola letra, no ves el mensaje. Pero si aprendes a leer las letras juntas, empiezas a ver lo que Dios quiere comunicarte. Y un gato que llega a tu casa es una de esas letras, no una señal de brujería, no un presagio de muerte, no un envío del enemigo. Es una criatura de Dios que se acercó al lugar que tú has santificado con tus oraciones, con tu rosario nocturno, con el agua bendita que pones en la entrada, con las veladoras que prendes frente a la imagen de la Virgen. Pero hay algo más profundo. Y aquí te pido que pongas mucha atención, porque lo que te voy a explicar es algo que poquísimos sacerdotes se toman el tiempo de enseñar. Y es algo que la Iglesia llama la teología de la creación. Cuando Dios creó el mundo, y esto está en el libro del Génesis, capítulo 2 puso a los animales en el jardín antes que al ser humano. ¿Te habías fijado en eso? Los animales estaban ahí primero. Y cuando Dios formó a Adán, se los presentó uno por uno para que les pusiera nombre. ¿Y qué es ponerle nombre a algo en la tradición bíblica? Es ejercer cuidado, es reconocer la dignidad de esa criatura, es aceptar la responsabilidad de protegerla. Dios no dijo ignóralos, Dios no dijo tenles miedo, Dios dijo nómbralos, conócelos, entiende que son parte de mi creación igual que tú. Y ahora trasládalo a tu casa. Tu hogar, en la teología católica, no es solo un edificio con paredes y techo. Tu hogar es lo que la Iglesia llama la eclesia doméstica, la iglesia doméstica. Es el primer lugar donde se vive la fe. Es donde se reza, donde se bendice la mesa antes de comer, donde se hace la señal de la cruz antes de dormir, donde una madre le enseña a sus nietos a juntar las manos y hablar con Dios. Tu casa es tierra sagrada. No porque sea perfecta, sino porque tú la has consagrado con tu fe cada día de tu vida. Y cuando una criatura de Dios se acerca a tierra sagrada, ¿qué es lo lógico? Que se quede, porque ahí hay gracia, porque ahí hay oración,
porque ahí una mujer ha rezado de rodillas tantas veces que el piso mismo está impregnado de fe. ¿Te suena exagerado? Entonces, déjame contarte algo de Santa Teresa de Ávila. Santa Teresa, que es doctora de la Iglesia, una de las mentes más brillantes del catolicismo, una mujer que reformó el Carmelo y que pasó noches enteras en oración sin sentir absolutamente nada. Santa Teresa escribió en su autobiografía que había temporadas donde sentía la presencia de Dios tan seca, tan lejana, tan vacía, que lo único que la consolaba era la compañía silenciosa. A veces era una hermana carmelita, a veces era el gato del convento. Y no lo digo como anécdota graciosa, lo digo porque Santa Teresa entendió algo que muchos creyentes no entienden, que Dios no siempre habla con truenos y visiones. A veces habla con un silencio que se parece mucho a la compañía de una criatura pequeña que se sienta a tu lado sin pedir nada. ¿Y cuántas veces te ha pasado eso a ti? Estás sola en la casa, los hijos ya se fueron, la cocina está limpia pero vacía, la olla en la estufa es más chica que antes porque ya no cocinas para 6, cocinas para 1 o para 2 si tu esposo aún está. El tendedero afuera ya no tiene la ropa de los niños, solo la tuya, meciéndose al viento como si esperara compañía. La mesa tiene sillas que ya nadie ocupa. Y hay un silencio en la casa que antes no existía. Un silencio que se mete por debajo de las puertas y se queda en cada rincón. Y en esa soledad que no le cuentas a nadie porque te enseñaron a ser fuerte, porque las mujeres de tu generación no se quejan, porque llevas el delantal puesto y la cara lavada, aunque por dentro estés derrumbándote, en esa soledad aparece un gato. Se echa en el rincón de la cocina, justo donde daba el sol de la mañana. Se queda ahí, no te pide nada, solo está. Y tú lo miras mientras lavas los trastes o mientras calientas el café o mientras esperas que alguien te llame por teléfono y por un momento, solo por un momento, la casa ya no se siente tan vacía. Pero en vez de recibir ese consuelo, te asustas, porque alguien en algún momento te metió la idea de que un gato en la casa es mala señal y en vez de sentir compañía, sientes miedo. Y eso me rompe el corazón como sacerdote, porque Dios te mandó pan y tú lo rechazaste pensando que era veneno. ¿Y si eso no es casualidad? ¿Y si Dios, que conoce cada uno de los cabellos de tu cabeza, como dice el Evangelio de San Lucas, capítulo 12, versículo 7, también conoce cada noche que te has dormido sola, cada madrugada que te has despertado con el corazón apretado, cada domingo que has ido a misa y te has sentado en tu banca de siempre mirando los lugares vacíos a tu lado donde antes se sentaban los tuyos? Hay una escena en la Biblia que quiero que veas con ojos nuevos. Está en el primer libro de los Reyes, capítulo 19. El profeta Elías acaba de hacer algo extraordinario, derrotó a los profetas falsos en el monte Carmelo, probó que el Dios de Israel es el Dios verdadero, pero inmediatamente después Elías se derrumba, huye, se mete en una cueva en el desierto y le dice a Dios: ya basta, quítame la vida, porque no soy mejor que mis padres. ¿Te suena eso? Esa sensación de que ya hiciste todo lo que podías y no alcanzó, de que rezaste todo lo que sabías rezar y nada cambió, de que criaste a tus hijos con la fe que te dieron y aún así uno se fue de la iglesia. Elías estaba en el piso, derrotado, solo, y fíjate lo que hace Dios. No le manda un ejército, no le manda un ángel con espada de fuego, no le manda una visión gloriosa, ni un terremoto, ni una señal en el cielo. Le manda un ángel que le toca
el hombro suavemente, como cuando tú le tocabas el hombro a tu hijo de niño para despertarlo para la escuela, y le dice, levántate, come. Y le pone pan y agua al lado. Pan y agua. Lo más sencillo del mundo, lo más humilde, lo que cualquier madre pone en la mesa cuando no hay más, cuando el dinero se acabó pero el amor no. Y con eso, con pan y agua, con lo mínimo, con lo que el mundo despreciaría, Elías caminó 40 días hasta encontrarse con Dios en el monte Horeb. ¿Y sabes cómo se le presentó Dios cuando finalmente lo encontró? No en un terremoto, no en un fuego, no en un viento fuerte, se le presentó en una brisa suave, en un murmullo, en lo más callado, lo más pequeño, lo más fácil de ignorar si no estás poniendo atención, exactamente como un gato que llega a tu puerta sin hacer ruido. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Dios no siempre responde con milagros espectaculares. A veces responde con pan, con agua, con una brisa, con una criatura silenciosa que se acerca a ti cuando más sola te sientes, con un gato que se echa junto a tus pies mientras rezas el rosario a las 11 de la noche, cuando ya todos duermen y tú sigues despierta porque la angustia no te deja descansar. Y si tú no estás atenta, si estás tan ocupada teniendo miedo que no puedes ver, la ternura se te pasa. Se te pasa el gato, se te pasa la brisa, se te pasa el susurro de Dios y te quedas con el miedo, que es exactamente lo que el enemigo quería. Y aquí necesito decirte algo que tal vez nadie te ha dicho, y te pido que no me sueltes aquí, porque lo que voy a decir es fuerte, pero lo digo con el mismo amor. Con que un padre espiritual le habla a su hija en confesión. El miedo que sientes cuando ves un gato y piensas será algo malo, ese miedo no viene de Dios. La segunda carta de San Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 7, dice con una claridad que no deja espacio para la duda. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de fortaleza, de amor y de dominio propio. Cada vez que alguien te dice que un animal en tu casa es señal de brujería, de mal de ojo, de trabajo oscuro, esa persona, sin quererlo, te está robando la paz que Cristo ganó para ti en la cruz. Porque te está diciendo, en el fondo, que el poder del oscuro es más grande que el poder de tu bautismo. Que el enemigo tiene más acceso a tu casa que el Espíritu Santo que vive en ti desde tu confirmación, que un supuesto trabajo hecho por manos humanas tiene más fuerza que los sacramentos que has recibido durante 60 años de vida católica. Y eso sencillamente es mentira. No lo hiciste por maldad si alguna vez lo creíste. No lo hiciste por debilidad. Lo hiciste porque tenías miedo y nadie te explicó que la gracia de tu bautismo es un sello que no se borra. Que la confirmación te hizo soldado de Cristo, no una víctima indefensa del mal. Que cada vez que comulgas, recibes al mismo Dios que venció a la muerte. No un símbolo, no una idea bonita. Al Dios vivo, entero, con todo su poder. ¿Entonces me vas a decir que un gato puede más que eso? Como sacerdote, yo también he tenido momentos donde el miedo me ha querido ganar. Noches donde el cansancio del ministerio pesa tanto que le he dicho al Señor, ¿me escuchas? ¿Estoy haciendo algo bien? Y en esos momentos lo que me ha sostenido no han sido las experiencias extraordinarias, han sido las cosas pequeñas. Un feligrés que me dice gracias, Padre. Una brisa que entra por la ventana de la sacristía justo cuando necesitaba respirar. El silencio de la capilla vacía a las 6 de la mañana. Dios habla en lo pequeño. Siempre ha sido así. El Papa Francisco, y esto me parece muy importante, ha dicho en múltiples ocasiones que la creación es el primer libro de revelación de Dios.
que antes de que existiera la Biblia, antes de que hubiera profetas, antes de que hubiera iglesia, Dios ya estaba hablando a través de sus criaturas. El sol que sale cada mañana no es solo un fenómeno físico, es una promesa de Dios, de que la luz siempre vuelve después de la oscuridad. Las estaciones que cambian no son solo clima, son un recordatorio de que hay tiempos de sembrar y tiempos de cosechar, y que la paciencia es parte del plan divino. Y un animal que llega a tu casa no es una amenaza, es parte de esa creación que Dios declaró buena desde el principio. Pero ahora quiero ir más profundo, porque hay algo específico del gato que tiene un significado espiritual que te va a sorprender. ¿Has observado alguna vez cómo duerme un gato? Duerme muchas horas, sí, pero nunca duerme completamente. Sus oídos se mueven. Al menor ruido abre un ojo. Está en reposo, pero está alerta. Descansa, pero vigila. Y esto me lleva directamente a una de las enseñanzas más importantes de Jesús, que está en el Evangelio de San Marcos, capítulo 13, versículo 35. Estén alertas porque no saben cuándo llegará el dueño de la casa. Jesús nos pide vigilancia, nos pide estar despiertos espiritualmente, no con ansiedad, con atención serena. Y fíjate que eso es exactamente lo que hace un gato. No vive en pánico, no vive corriendo, pero siempre está atento, siempre observa, siempre escucha. Y hay otra cosa que hace el gato que quiero que veas. Un gato se limpia constantemente, se acicala, se cuida, mantiene su cuerpo en orden, y eso en la vida espiritual tiene un nombre: la purificación. La Iglesia nos enseña que necesitamos purificarnos constantemente, no porque estemos sucios ante Dios, sino porque el mundo nos va dejando residuos, resentimientos, miedos, culpas, juicios. Y la manera católica de limpiarnos es a través de los sacramentos, especialmente la confesión y la Eucaristía. Cada vez que te confiesas, te estás purificando. Cada vez que comulgas, te estás renovando. Es como si el alma se acicalara, como si se preparara para recibir a su Señor en condiciones dignas. Y hay algo más. Un gato siempre vuelve. ¿Has notado eso? Puede salir, puede alejarse, puede desaparecer por horas o días, pero siempre vuelve a su casa. ¿Y no es eso lo que hacemos tú y yo con Dios? Nos alejamos a veces, nos distraemos, nos perdemos en las preocupaciones del mundo, pero algo nos jala de vuelta. Algo que no podemos explicar nos hace regresar a la banca de la iglesia, al confesionario, al rosario, porque cuando has conocido la gracia, algo dentro de ti siempre sabe el camino de regreso. ¿Y no es eso lo que necesitas tú en este momento de tu vida? Una vigilancia que no sea ansiosa sino confiada, una atención que no te quite el sueño, sino que te mantenga espiritualmente despierta, porque los años pasan y hay cosas que necesitas resolver con Dios. Y tal vez esa inquietud que sientes, esa sensación de que algo necesita tu atención no es miedo, es el Espíritu Santo diciéndote que es tiempo de despertar a algo que has postergado. Una confesión que llevas años aplazando, un perdón que no has dado o que no has pedido, una conversación con un hijo que dejaste para después y el después ya lleva años, una herida con Dios mismo. Sí, se puede estar herida con Dios que nunca le has dicho de frente porque te enseñaron que a Dios no se le reclama. Y fíjate que hay algo del gato que es distinto a cualquier otro animal. Un perro llega y ladra. Un pájaro llega y canta. Un gato llega y se queda en silencio.
observa, escucha, no exige, no impone, solo está presente. ¿Y no es eso exactamente lo que hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo no te grita, no te fuerza, no derriba tu puerta. Llega suave, como brisa, como esa brisa que sintió Elías en la cueva, que no estaba en el terremoto ni en el fuego, sino en el susurro. El Espíritu llega y se queda, y espera. Espera a que tú le hagas caso. Espera a que dejes de correr y te sientes un momento. Espera a que el ruido de la vida baje lo suficiente para que puedas escuchar lo que Dios lleva años queriendo decirte. Conocí a una mujer, no voy a dar detalles porque la confidencia del confesionario es sagrada, pero conocí a una mujer que llevaba más de 20 años sin confesarse. Iba a misa cada domingo, comulgaba, rezaba, pero no se confesaba. ¿Por qué? Porque tenía algo dentro que le daba una vergüenza tan grande que prefería cargar con esa piedra antes que ponerla frente a otro ser humano, aunque ese ser humano fuera un sacerdote actuando en nombre de Cristo. Y un día, sentada en su patio por la tarde, con esa angustia que ya era parte de ella como una segunda piel, un gato se subió a su regazo. Así, sin más, se acurrucó y se quedó dormido. Y ella se puso a llorar. No sabía por qué, solo lloró. Y algo se rompió dentro de ella. Algo que necesitaba romperse. Al domingo siguiente fue a confesarse. Y cuando salió del confesionario me dijo: Padre, fue como si me hubieran quitado un costal de cemento de la espalda. Yo no te estoy diciendo que el gato hizo un milagro. Te estoy diciendo que Dios usa lo que tiene a la mano para llegarte. A veces es una lectura de la Biblia. A veces es una homilía que te toca el corazón. A veces es un momento de ternura tan inesperado, tan sencillo, como un animal que se acurruca en tu regazo, que baja todas tus defensas y permite que la gracia entre por la grieta. Pero mira, en el libro de los Salmos, que es el libro de oración más antiguo de la Iglesia, el que rezamos en la liturgia de las horas, el que los monjes cantan desde hace 15 siglos en el Salmo 62, el salmista dice: solo en Dios descansa mi alma, solo en Él, no en las respuestas de la vecina, no en los miedos que te mete una creencia que no es católica, no en la superstición, solo en Dios. Y quiero que entiendas algo sobre tu casa que cambia todo. Tu casa no es un lugar cualquiera. En cada rincón de tu hogar hay historia sagrada. En la cocina, donde miles de veces has puesto la estufa y has cocinado para los tuyos, ahí hay amor hecho alimento, y eso es una forma de Eucaristía doméstica, porque Jesús eligió pan para hacerse presente. Pan, lo que se hace en la cocina, lo que se amasa con las manos. En tu recámara, donde has rezado de rodillas al pie de la cama, donde has llorado en silencio para que nadie te oyera, donde has apretado el rosario tan fuerte que se te quedaba la marca de la cruz en la palma de la mano, ahí hay oración acumulada que el cielo no olvida. En la puerta de entrada, donde has puesto agua bendita, donde has colgado una cruz, donde has dicho Dios bendiga esta casa, cada vez que alguien entra ahí, hay un sello espiritual que ningún mal puede romper. ¿Y un gato se acerca a esa casa? Claro que se acerca, porque tu casa huele a gracia, porque tu casa, aunque tú no lo veas, brilla de una manera que las criaturas de Dios perciben. Déjame explicarte esto con algo que quizá nunca has pensado. En el Evangelio hay una mujer, la hemorroísa, como la llama la tradición, que llevaba 12 años enferma, 12 años sangrando, 12 años gastando en médicos que no la curaban. Y un día se acercó a Jesús entre la multitud. No le habló, no le gritó, solo tocó el borde de su manto. Y Jesús sintió que salió poder de él. Se detuvo, giró
y preguntó: ¿Quién me tocó? Ella temblaba de miedo, pensó que la iban a regañar, que la iban a rechazar, pero Jesús la miró y le dijo: Tu fe te ha salvado, vete en paz. ¿Y sabes qué tiene eso que ver con el gato en tu casa? Esa mujer se acercó a Jesús en silencio. No hizo ruido, no pidió permiso, se acercó a donde estaba la gracia y la tocó con todo lo que tenía. Igual que un gato se acerca a tu hogar, silencioso, sin anuncio, atraído por algo que no puedes ver, pero que está ahí, la presencia acumulada de años de oración, de sacramentos, de fe vivida en cada rincón de tu casa. San Francisco de Asís decía que los animales se acercaban a él no porque él tuviera poderes especiales, sino porque donde hay paz verdadera, la creación lo reconoce, donde hay gracia, lo creado se siente atraído. Tú has llenado tu casa de gracia durante décadas. Has rezado rosarios que podrían llenar bibliotecas. Has prendido veladoras que podrían iluminar catedrales. Has hecho la señal de la cruz sobre tus hijos, sobre tu mesa, sobre tu almohada, sobre la puerta, tantas veces que ya no las puedes contar. Y cada una de esas señales de la cruz dejó una marca invisible que el cielo reconoce, porque la señal de la cruz no es un gesto vacío, es una invocación de la Trinidad entera sobre ese lugar, sobre esa persona, sobre ese momento. Y ahí llega un gato silencioso, pequeño, se sienta, se queda. No le tengas miedo, mírale, porque tal vez lo que Dios te está diciendo a través de esa criatura no es algo malo viene, sino algo bueno ya está aquí y no lo estás viendo. ¿Te ha pasado que rezas y sientes que nada se mueve? Que le pides a Dios por tu hijo y tu hijo sigue sin ir a misa. Que le pides al Señor por tu salud y el cuerpo te sigue doliendo. Que le pides paz y la angustia no se va. Y entonces empiezas a dudar, no de Dios, de ti misma. ¿Estaré rezando mal? ¿No tendré suficiente fe? ¿Me habrá olvidado? Y ahí es donde el enemigo, porque sí existe, la iglesia enseña que existe y sería irresponsable ignorarlo, ahí es donde el enemigo trabaja. No con gatos, no con animales, no con supersticiones de pueblo. El enemigo trabaja con duda, con desánimo, con esa voz interior que te dice: ¿para qué sigues rezando si nada cambia? San Ignacio de Loyola, el fundador de los jesuitas, enseñó algo sobre el discernimiento de espíritus que necesitas escuchar. Él dijo que el enemigo siempre ataca lo que más le duele. Si tú eres una mujer de oración, no te va a atacar con tentaciones burdas, te va a atacar con desánimo. Te va a atacar con la idea de que tu oración no sirve. Te va a atacar metiéndote miedo de cosas que no deberían darte miedo, como un gato, para distraerte de las cosas que sí necesitas atender. Tu relación con Dios, tu vida sacramental, tu paz interior. ¿Entiendes la estrategia? Mientras tú estás preocupada por si un gato es señal de algo malo, no estás yendo a confesarte. Mientras tú estás con miedo de que te hicieron un trabajo, no estás sentándote frente al Santísimo a decirle al Señor lo que realmente te duele. Mientras tú buscas explicaciones supersticiosas, no estás buscando la única explicación que importa, que Dios te ama y quiere que estés en paz. Eso sí es un engaño, no el gato, el miedo que te distrae de lo esencial. Piénsalo así. Hay una mujer que va a misa, que reza, que comulga, que tiene su hogar bendecido, y en vez de vivir con la paz que le corresponde como hija de Dios, vive con miedo porque un gato entró a su patio. ¿Ves la desproporción? Es como si una reina, sentada en su trono, con toda la protección de su reino, temblara de miedo porque una mariposa se le posó en el hombro. Tú eres hija del Rey de Reyes, fuiste bautizada en su nombre, llevas su sello en el alma,
Tu casa es su territorio, ¿y vas a temblar por un gato? Hay una frase de Santa Catalina de Siena que me pone la piel de gallina cada vez que la leo. Santa Catalina le dijo al Señor en oración, «Si tú eres Dios, ¿de qué tengo miedo?». Y Dios le respondió, «Yo soy el que soy, y tú eres la que no es». ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que existe, incluyendo el miedo, depende de Dios. Y lo que Dios no permite, no sucede. Y lo que Dios permite, tiene un propósito. Y ese propósito nunca, jamás es destruirte. ¿Sabes qué es lo que más me duele como sacerdote? Ver mujeres de una fe enorme, mujeres que han sostenido familias enteras con su oración, mujeres que son verdaderas guerreras espirituales, viviendo con un miedo que no les corresponde, un miedo que les fue implantado, no por Dios, sino por la ignorancia, por la superstición, por alguien que habló sin saber, y ese miedo las tiene amarradas, las tiene sin dormir, las tiene gastando energía en preocupaciones vacías en vez de gastar esa energía en lo que realmente importa, su relación con Cristo, su vida sacramental, su paz. Te voy a decir algo que Santa Mónica entendió como pocas personas en la historia de la Iglesia. Santa Mónica rezó por su hijo Agustín durante 16 años. 16. Imagínate lo que son 16 años de oración sin respuesta visible. Imagínate sentarse en la banca de la iglesia cada domingo durante 16 años, mirando el espacio vacío al lado, sabiendo que tu hijo anda por ahí lejos, viviendo una vida que te parte el alma. Agustín no solo había dejado la iglesia, se había ido a vivir con una mujer fuera del matrimonio, había abrazado herejías, se burlaba de la fe de su madre, se había convertido en todo lo que ella más temía. Y Mónica rezaba, lloraba, iba a misa, prendía velas, le pedía a cada sacerdote que conocía que hablara con su hijo y nada cambiaba, nada. Y la tentación más grande de Mónica no era dejar de creer en Dios, era dejar de creer que sus oraciones servían para algo. ¿Te suena eso? Esa vocecita que te dice, ya llevas 5 años rezando por tu hijo y nada, ya llevas 10, ya llevas 15, ¿para qué sigues? Un obispo le dijo una frase que se le quedó para siempre. Es imposible que un hijo de tantas lágrimas se pierda. ¿Escuchaste eso? Imposible, no difícil, no improbable, imposible. Porque las lágrimas de una madre católica, cuando se ofrecen al pie de la cruz, tienen un poder que ni ella misma mide. Y Agustín se convirtió, no a los 6 meses, no al año, a los 16 años. Y no solo se convirtió, se hizo sacerdote, obispo y uno de los más grandes santos y doctores de la Iglesia. El hombre que escribió las Confesiones, uno de los libros más importantes de la historia del cristianismo, fue el mismo muchacho que su madre lloró durante 16 años en la banca de una iglesia. ¿Y sabes qué escribió Agustín sobre su madre? Escribió: «Todo lo que soy se lo debo a mi madre. Ella me parió 2 veces, una vez al mundo y una vez a Dios». Las oraciones de Mónica no se perdieron en el techo. Se acumularon en el cielo hasta que desbordaron. Y tú, que llevas años rezando por tu hijo, por tu nieto, por tu familia, tú que a veces sientes que nada pasa, ¿me vas a decir que tus oraciones valen menos que las de Mónica? ¿Que el rosario que rezas a las 11 de la noche, cuando todos duermen y solo tú estás despierta, no está moviendo montañas en el mundo espiritual? Las oraciones de una madre católica no tienen fecha de vencimiento en el cielo. La Virgen las guarda todas, cada una, las que dijiste con fe y las que dijiste con duda,
las que rezaste de rodillas y las que rezaste acostada porque el cuerpo ya no te daba para más. Las que dijiste con palabras bonitas y las que dijiste solo con un nombre, el nombre de tu hijo, repetido frente al sagrario como un suspiro. Hija, ese gato que llegó a tu casa no te trajo maldición, te trajo un recordatorio de que Dios está atento a los detalles de tu vida, de que el Creador que hizo el universo entero también se ocupa de lo que pasa en tu cocina, en tu patio, en tu corazón, de que no estás sola. Nunca has estado sola. Aunque los hijos se fueron, aunque la casa está más silenciosa, aunque el lugar en la mesa donde se sentaba él ahora está vacío. Jesús dijo en el Evangelio de San Mateo capítulo 10, ¿no se venden 2 pajarillos por 1 centavo? Y sin embargo, ni uno solo de ellos cae a tierra sin que lo permita el Padre, pues ustedes valen más que muchos pajarillos. Si Dios se ocupa de los pájaros y cuida de las criaturas más pequeñas y aparentemente insignificantes, ¿cuánto más se ocupa de ti? ¿Cuánto más cuida tu casa, tu familia, tu salud, tu fe? Ahora quiero que hagamos algo juntos. No te estoy pidiendo que hagas nada difícil, solo que me escuches con el corazón abierto, como si estuvieras sentada en la capilla frente al Santísimo, en esa hora donde no hay nadie más y puedes hablar con Dios sin filtros, porque quiero que pienses en algo. Hay una escena en el Evangelio de San Juan que pocas veces se predica como se debería. Es la escena donde María Magdalena va al sepulcro de Jesús el domingo de resurrección. Va sola, de madrugada, cuando todavía está oscuro. Piensa en eso. Una mujer sola, caminando en la oscuridad hacia un sepulcro. ¿Te imaginas el miedo que llevaba, la incertidumbre? Todo lo que había conocido se había derrumbado. El hombre que le cambió la vida estaba muerto. Los apóstoles estaban escondidos. El mundo entero parecía haberse quedado sin esperanza. Y ahí va ella, sola, con miedo, pero va. Y cuando llega, ¿qué encuentra? La piedra removida, el sepulcro vacío. Y después de llorar, después de buscar, después de confundir a Jesús con el jardinero, él le dice su nombre. María. Una sola palabra, su nombre, y con eso todo cambió. ¿Y si Dios está haciendo lo mismo contigo? ¿Y si en medio de tu oscuridad, de tus miedos, de tus noches sin dormir, de tu angustia por tus hijos, de tu cansancio que no se quita Dios, está pronunciando tu nombre? No en un trueno, no en una visión, tal vez en la presencia silenciosa de una criatura que se acercó a tu hogar, tal vez en ese momento de ternura inesperada que te hizo llorar sin saber por qué, tal vez en esta predicación que estás escuchando que parece que fue hecha exactamente para ti. Si alguna vez por miedo, por lo que alguien te dijo, por lo que leíste o escuchaste, rechazaste una criatura de Dios pensando que traía maldición, no te sientas culpable, pero ahora sabes algo nuevo, sabes que la Iglesia enseña que toda la creación es buena, sabes que tu casa es tierra sagrada porque tú la has santificado con tu fe, sabes que un gato que se acerca a tu hogar no tiene poder sobre ti, pero tú sí tienes poder sobre el miedo, porque fuiste bautizada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y ese sello es más fuerte que cualquier cosa que el mundo o el enemigo pueda inventar. ¿Y sabes qué te pido? Algo muy sencillo pero muy poderoso. Ve a confesarte esta semana, no la próxima, esta. Y cuando estés frente al Padre, no le digas lo que crees que Él quiere oír. Dile lo que te pesa, todo, las dudas que has tenido sobre tu fe, los miedos que te han quitado el sueño, la culpa que cargas por cosas que pasaron hace años y que no has podido soltar. El enojo que a veces sientes sí con Dios mismo porque las cosas no han salido como le pediste. Dios ya lo sabe. Lo que necesitas es sacarlo de ti.
Y el confesionario es el lugar más seguro del mundo para hacerlo, porque ahí está Cristo esperándote con los brazos abiertos, no con un dedo acusador. Y el próximo domingo, cuando vayas a comulgar, no lo hagas deprisa. Cuando te pongas en la fila, respira, mira la custodia, mira el altar. Recuerda que lo que vas a recibir no es un trozo de pan, es el cuerpo de Cristo. El mismo Cristo que caminó sobre el agua, que sanó leprosos, que resucitó a Lázaro, que le dijo a la mujer adúltera, yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Ese mismo Cristo va a entrar en tu cuerpo. Y cuando el Padre te diga el cuerpo de Cristo, di amén, como si fuera la primera vez. Y cuando regreses a tu lugar, no pidas nada. Solo cierra los ojos y dile, aquí estoy. Haz lo que quieras conmigo. Y cuando llegues a tu casa después de misa, si ese gato está ahí, míralo con otros ojos. Míralo como lo miraría San Francisco, como una criatura que Dios puso en tu camino, en tu hogar, en tu vida. No como una amenaza, como una compañía. Y si quieres hacer algo poderoso, haz esto. Toma agua bendita, pídela en la parroquia, el Padre te la da con gusto y bendice tu casa, cada cuarto, cada rincón, cada puerta. Haz la señal de la cruz en cada umbral y di, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, esta casa está consagrada al Señor. No como un ritual de miedo, como una declaración de fe, porque tu casa le pertenece a Dios, y en la casa de Dios nada malo tiene poder. Y quiero darte algo más. A veces la oración más poderosa por tu hijo que se fue de la iglesia no tiene palabras elaboradas. No necesitas un rosario completo, aunque si puedes rezarlo, hazlo. A veces la oración más poderosa es sentarte en la banca de la iglesia donde él se sentaba de niño, tocar ese lugar vacío con la mano y decir solamente su nombre ante el Santísimo. Solo su nombre. Y dejarlo ahí, como María al pie de la cruz, sin palabras, pero presente. Piensa en cuando tú te alejaste de tu mamá. ¿Te perdiste? No. Nunca olvidaste el camino a su casa. Tu hijo tampoco ha olvidado el camino a la casa de Dios. Está guardado en algún rincón de su memoria, como el olor del incienso de la iglesia donde fue bautizado, como el sonido de las campanas del pueblo, como la imagen de la Virgen que veía en tu mesita de noche cuando era niño y te buscaba de madrugada porque tenía una pesadilla. Y quiero que sepas algo más. Si tu hijo se alejó de la iglesia, no fue porque tú fallaste. Los hijos no se alejan de Dios porque la mamá no rezó lo suficiente. Se alejan porque son libres, porque Dios los hizo libres, con voluntad propia, con la capacidad de elegir. Y esa misma libertad que hoy lo tiene lejos, es la libertad que un día lo puede traer de vuelta, porque el amor que tú sembraste en él no se borra. Se esconde a veces, como la semilla bajo la tierra, pero está ahí. Y un día, cuando menos lo esperes, va a brotar. Si te despiertas a las 3 de la mañana, y sé que te pasa, porque me lo han dicho cientos de mujeres como tú, si te despiertas a las 3 y no puedes volver a dormir, no te asustes. Y si no es el enemigo despertándote, y si es el Señor diciéndote, levántate, que quiero hablar contigo a solas. Santa Teresa de Ávila pasaba horas en la madrugada hablando con Dios. San Juan de la Cruz escribió sus poemas más hermosos en las noches más oscuras. La madrugada no es territorio del miedo, es territorio de la intimidad con Dios. Entonces, la próxima vez que te despiertes a esa hora, en vez de darle vueltas a la angustia, haz la señal de la cruz, pon tus manos sobre tu pecho y di despacio, Señor, aquí estoy. Si me despertaste, háblame, estoy escuchando. Y quédate en silencio. 1 minuto, 2, los que necesites. No esperes escuchar una voz.
esperas sentir una paz, porque así habla Dios, no con ruido, sino con quietud, como un gato que se acerca sin hacer ruido y se queda a tu lado sin pedir nada. Mija, quiero que entiendas algo antes de que terminemos. Ese cuerpo tuyo que está cansado, que te duele en lugares que no le cuentas a nadie. Esas rodillas que ya no aguantan arrodillarse como antes, que protestan cada vez que te pones de hinojos en misa, pero que se ponen de todas maneras porque tu fe es más terca que tu artritis. Esa espalda que carga más de lo que se ve no solo los años, sino los problemas de los hijos, las angustias de los nietos, las facturas que no cuadran, el dolor de los que ya se fueron. Esas manos que han lavado ropa en el lavadero hasta que los nudillos se agrietaban, que han amasado tortillas en el comal desde antes del amanecer, que han secado lágrimas las de otros, nunca las propias, porque a ti te enseñaron que las madres no lloran donde las vean. Manos que han sostenido nietos recién nacidos y que los han persignado con una cruz de saliva en la frente, como hacía tu mamá, como hacía tu abuela. Manos que han juntado rosarios tantas veces que las cuentas ya están lisas de tanto pasarlas. Ese cuerpo fue ungido en el bautismo con el santo crisma. Fue confirmado con el óleo del Espíritu Santo. Ha recibido a Cristo en la Eucaristía cientos, miles de veces. Ha sido absuelto en el confesionario. Ha sido bendecido por las manos de sacerdotes que actuaban en nombre de Cristo. No es una casa vieja, no es un cuerpo gastado, es un sagrario viviente, un sagrario con arrugas, sí, un sagrario con dolores, sí, pero un sagrario donde el Espíritu Santo habita desde el día de tu bautismo y no se ha ido ni un solo segundo. Y Dios no abandona sus sagrarios, no los abandona cuando se agrietan, no los abandona cuando se cansan, no los abandona cuando sienten que ya no pueden más. ¿Sabes lo que pasa en las iglesias viejas? Las paredes se cuartean, el piso se desgasta, la pintura se descascara, pero el sagrario sigue ahí, y dentro del sagrario Cristo sigue presente, entero, vivo, con todo su poder, igual que dentro de ti. Quiero que hagas algo conmigo. Donde estés, no importa si estás acostada, sentada, parada, haz la señal de la cruz despacio, siente cada palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora pon tus manos sobre tu pecho, siente tu corazón, siente cómo late. Cada latido es un regalo de Dios que no te ha cobrado. Cada latido es una oración que tu cuerpo hace sin que tú se lo pidas. Y dile al Señor con tus propias palabras o con las mías: Señor Jesús, perdóname por las veces que tuve miedo de cosas que no debían darme miedo. Perdóname por haber dudado del poder de mi bautismo. Perdóname por haber creído que algo creado podía tener más fuerza que tu gracia en mí. Hoy te entrego mi casa, cada cuarto, cada rincón, cada recuerdo que hay en estas paredes. Te entrego a mis hijos, los que están cerca y los que se fueron. Te entrego a mis nietos, los que van a misa y los que ya no quieren saber de ti. Yo no puedo cambiarlos. Pero tú sí puedes tocarles el corazón, y te entrego este cuerpo mío, que ya no es el de antes, que me duele y me cansa, pero que es tuyo porque tú lo creaste, tú lo bautizaste, tú lo has alimentado con tu cuerpo y tu sangre en cada Eucaristía. Virgen María, Madre mía, intercede por mí. Tú que sabes lo que es ver sufrir a un hijo, tú que estuviste al pie de la cruz sin soltar, tú que no dijiste ni una palabra pero te quedaste, enséñame a quedarme, a confiar, a esperar sin fecha pero sin perder la fe. Toma mi rosario, que ya está gastado de tanto rezarlo, y preséntaselo a tu hijo como ofrenda de una mujer que no tiene nada más que darle que su oración y sus lágrimas. San José,
Protector de la familia sagrada, cubre mi hogar con tu manto de silencio y de fe. Tú que protegiste al niño Dios sin hacer ruido, protege a los míos. Santa Mónica, madre que esperó 16 años sin rendirse, fortalece mi esperanza. Si tu hijo volvió, el mío puede volver. Si tu oración fue escuchada, la mía también será escuchada. San Francisco, hermano de toda criatura, enséñame a ver la mano de Dios en lo pequeño, en el gato que se acercó a mi casa, en el pájaro que canta en mi ventana, en el sol que entra por la cortina, en cada detalle que me recuerda que el Creador no me ha olvidado. Señor, no te pido que me quites el dolor, te pido que le des sentido. No te pido que todo se resuelva mañana, te pido que me des la fuerza para caminar un día más contigo. Y si me despiertas a las 3 de la mañana, que sea para hablar contigo, y si mandas un gato a mi puerta, que sea para recordarme que cuidas de los detalles de mi vida con la misma ternura con que cuidas de toda tu creación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Respira, quédate un momento así. No te muevas todavía. Deja que lo que acabas de decirle a Dios se asiente en tu corazón como la lluvia se asienta en la tierra seca, como el agua bendita se asienta en los rincones de tu casa, como la hostia se asienta en tu cuerpo después de comulgar, despacio, sin prisa. Dios no tiene prisa contigo. ¿Sabes lo que acaba de pasar? Acabas de hacer algo que muchas personas no hacen en toda su vida. Acabas de abrirle la puerta al Señor sin condiciones. Le dijiste, haz lo que quieras conmigo. Y esa es la oración más valiente que existe, porque no es una oración de control, es una oración de rendición. Y la rendición en la vida espiritual no es debilidad, es la fuerza más grande que hay, porque cuando tú sueltas, Dios agarra. Cuando tú dejas de intentar cargar todo sola, Él carga contigo. Cuando tú le dices, no puedo más, ahí es donde Él empieza a trabajar de verdad. Tu hijo no se perdió, se fue. Lo que se pierde no sabe cómo regresar. Lo que se fue sí sabe el camino a la iglesia donde lo bautizaron. Y tú no dejaste de orar, no dejaste de prender la veladora, no dejaste de sentarte en esa banca cada domingo, y eso que parece que no mueve nada, lo mueve todo, solo que lo mueve en el tiempo de Dios, no en el tuyo. Y esas manos tuyas, esas manos que han pasado miles de cuentas del rosario, que han sostenido cirios en Semana Santa, que han acariciado la frente de sus nietos haciendo la señal de la cruz, que han cerrado los ojos de alguien que amabas y que ya no está. Esas manos, cada vez que se juntan para orar, hacen temblar al infierno. No porque tú seas extraordinaria, sino porque el Dios al que le oras es todopoderoso, y Él escogió tus manos callosas, cansadas, hermosas, como instrumento de su gracia. La oscuridad le tiene miedo a una mujer católica que se despierta de madrugada, se persigna, toma su rosario y le dice al Señor, aquí estoy, no me muevo, haz lo que quieras conmigo. Que Dios te bendiga, que la Virgen María te cubra con su manto, que San José cuide tu hogar, que los ángeles vigilen tu sueño, y que el Señor te dé la paz que el mundo no puede dar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si lo que escuchaste te tocó el corazón, cuéntame en los comentarios con una palabra lo que sentiste, solo una palabra, la que te nazca. Y si conoces a una mujer que necesita escuchar esto, una hermana, una mamá, una amiga, una comadre que anda cargando miedos que no son de Dios, compártele este mensaje. A veces el Señor te usa a ti como
ese gato silencioso que llega justo cuando alguien necesita compañía. Que Dios te bendiga y nos vemos pronto.